Se ha descubierto en los últimos años que uno de los detonantes sociales más poderosos en la actualidad es el rechazo. Una de las realidades emocionales e interiores que más rápido logra degenerar la mente y el corazón de los hombres tiene que ver con ese flagelo pequeño o aparentemente pequeño que comienza o que puede comenzar desde temprana edad, y es una carga, una realidad emocional, uno de los, vamos a decirlo así, de los bloqueos más poderosos que puede haber en el ámbito interior o personal para que una persona pueda fluir en el ámbito profético. Hoy voy a hablar acerca de esto, así que espero que sea de gran bendición para ti. Yo soy Kalel Williams. Algunos me conocen como el Awakened Prophet o el Master Prophet, el profeta despierto o el profeta maestro. Algunos de mis amigos me llaman así. He enseñado a miles de personas en diferentes partes del mundo, en más de 3 continentes, acerca de cómo crecer en el ámbito de lo profético, cómo desarrollar sus dones y cómo utilizar esa capacidad interior para llegar al lugar donde tienen que llegar en la vida. Así que si estás aquí hoy, quiero indicarte que si te quedas hasta el final, te voy a mostrar 2 principios espirituales de alto valor para poder lidiar con el rechazo y posteriormente vencerlo hasta llegar a tu destino profético. Lo primero que quiero es tocar el libro de Jeremías, donde dice: tú lo sabes, oh Jehová, verso 15, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, y que fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria o como aguas que no son estables? Este texto refleja para mí, de las manifestaciones peculiares de un hombre que opera en lo profético, de un profeta de oficio que tiene una herida emocional que no ha sido tratada. Obviamente estamos hablando del profeta Jeremías, uno de los mayores profetas de la historia, de los más ungidos, más grandes, si se puede decir así, a nivel bíblico. Tiene 2 libros escritos y ambos son considerados parte de la profecía mayor dentro del pueblo de Israel. Pero este hombre estaba lidiando con una realidad emocional bien dura y difícil. De hecho, esta realidad emocional, junto con la persecución que experimentó en su vida, fueron parte de su pan de cada día y fueron también, desde mi perspectiva, un poco limitantes en ciertas áreas de su ministerio, porque aunque él profetizaba con una precisión nunca antes vista, el hecho de ser rechazado por su propio pueblo, el hecho de no ser valorado a nivel profético, causaba un hueco interior en sus emociones, tan profundo este hueco, que Dios en este verso más adelante tiene que mandarlo a arrepentir, tiene que decirle: tienes que cambiar tu mente, tienes que transformar tu interior. Pero antes de profundizar un poquito más en nuestro tema, quiero definir la palabra que estamos utilizando, que es la palabra del rechazo. ¿Cómo podemos vencer el rechazo? Pero antes de vencerlo, tenemos que saber qué es. Voy a decir un principio y este es el primero que te va a ayudar. Tú nunca vas a poder destruir a un enemigo a menos que conozcas correctamente al enemigo. Es decir, si hay algo con lo que estás peleando interiormente, la única forma de vencerlo es saber cómo funciona. Si yo quiero, por ejemplo, vencer en un área de mi vida, antes de vencer en esa área, tengo que saber cómo funciona esa área para poderla vencer. Entonces, el rechazo es
para definirlo, antes de poder vencer el rechazo, tenemos que saber qué es. Es una experiencia común de la vida que implica no ser aceptado o valorado por alguien o por un grupo de personas. Es decir, esto puede ocurrir en diferentes ámbitos, como es en las relaciones personales, en el trabajo o en la sociedad en general. Es decir, miren cómo la definición de nuestro mundo dice que esto es una experiencia común. Es decir, que hay miles y millones de personas actualmente que están luchando con el rechazo. Y esto puede ocurrir en diferentes ámbitos de tu vida, pero normalmente esto ocurre cuando somos muy pequeños. Muchas veces venimos con esta percepción de rechazo desde que estamos en el vientre de mamá. ¿Por qué dices esto, profeta? Porque en el vientre de mamá, recuérdese que hemos hablado de que se desarrollan membranas auditivas. La Universidad de Harvard lo confirma también en una de sus revistas de Medical Health, creo que así que se llama, en la ciudad de Boston. Y ellos explican que el niño, cuando está en el vientre, desde que el esperma fecunda el óvulo, comienza a desarrollar membranas auditivas que le permiten escuchar. Eso significa que cuando papá y mamá se están comunicando, cuando ya mamá le va a comunicar a papá, porque voy a decir algo claro, los síntomas del embarazo aparecen más o menos a partir de la segunda o tercera semana de que la mamá está embarazada. Es decir, que ya tiene 3 semanas gestándose el feto dentro del vientre de la madre. Es decir, que ya para esa fecha usted ha desarrollado las membranas auditivas. Y cuando la madre va a decirle al papá que van a tener un hijo y el papá reacciona negativamente y dice: no quiero tener ese hijo, yo te dije que no podías salir embarazada ahora, y un montón de cosas que ocurren normalmente, pueden ocurrir normalmente a través de conversaciones. Eso, ya desde ahí el bebé está captando la información de manera auditiva. Toda esa estela de rechazo comienza a plantarse en el corazón del bebé, y muchas personas hoy en día están lidiando con áreas de su vida, con realidades emocionales, con realidades inclusive sexuales, que dicen: ¿por qué me siento así? Mucha gente que dice: no, porque yo nací así, nací homosexual, a mí me gustan los de mi mismo sexo, o las de mi mismo sexo desde que nací. No fue desde que naciste, desde que estabas en el vientre escuchaste una realidad que condicionó tu corazón. Esa realidad puede ser que papá haya deseado tener un niño varón para que jugara béisbol, o que mamá deseara tener una niña para tener una compañera de viaje. Entonces, el bebé que está dentro, que todavía no se ha definido su sexo, inicialmente comienza a sentir que debe complacer a ambos deseos, y esto genera esa dualidad interior que luego, con detonantes externos como algún toque, como alguna relación amorosa disfuncional, como maltrato o abuso sexual, entonces detona esa realidad de que la persona diga: yo soy homosexual o soy lesbiana. Pero la realidad es que esto comienza desde el vientre, esto comienza por una percepción auditiva, y de la misma manera el rechazo también comienza de manera auditiva. Tú puedes escuchar cuando estás en el vientre de mamá, pero ¿cómo lidiamos con esto? Antes de lidiar con esto, tenemos que explicar cuáles son los cuatro tipos de rechazos más comunes que podemos ver en nuestra sociedad. Número 1 está el rechazo social, que es cuando eres excluido de un grupo o de alguna actividad, ya sea por temas raciales, de tu color de piel, ya sea por temas de tu nacionalidad. El ser rechazado, o ya sea porque las personas tienen un prejuicio acerca del tipo de nacionalidad de la que eres o del tipo de persona que eres. Ese tipo de rechazo es lo que llamamos el rechazo social. Número 2, hay un rechazo romántico o relacional, que es que tú te enamoras de alguien y alguien no te corresponde. Ese sentimiento que se puede percibir cuando alguien te llama la atención, alguien te gusta y no eres correspondido de la misma manera, eso se llama rechazo amoroso. Número 3, hay un rechazo laboral, que es cuando tú no obtienes un empleo o eres despedido simplemente por alguna razón que no es realmente bien explicada, porque cuando el despido justificable no se puede tomar como rechazo, pero cuando no es justificable, eso se le puede llamar rechazo laboral. Y número 4, este es uno de los más profundos, es el rechazo familiar.
que es no sentirse querido o apoyado por la familia, o normalmente sentir emociones que tú no encajas en esa familia, que no te sientes cómodo o que no te sientes bien. Y es toda esta realidad de rechazo familiar, es normalmente con el que se lidia cuando estamos creciendo. ¿Qué pasa? Que hay un quinto que yo quiero añadir, y es el rechazo espiritual, vamos a decirlo de esta manera. Es cuando eres parte de un lugar o quieres ser parte de una congregación, de un lugar, y simplemente por alguna forma distinta a la que tú operas no eres bien recibido o eres bien aceptado en ese lugar. ¿Qué es o cómo podemos lidiar con este rechazo? El primer principio para poder lidiar con el rechazo es entender que antes de ser rechazado en el mundo o en la conciencia material, ya tú fuiste acepto en la conciencia divina. Es decir, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 verso 7 en adelante, que verso 5, perdón, en adelante, dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Él nos hizo aceptos en Cristo. Él nos aceptó en Cristo. Eso significa que antes de que en el mundo físico tú hayas sido rechazado por papá o hayas sido rechazado por mamá, ya hace tiempo Dios te había aceptado. También en el libro de Jeremías capítulo 1, Jeremías que experimenta este rechazo, dice la Biblia que Dios comienza a trabajar con él de manera personal y le dice: Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije yo: Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Dios le dijo: antes de que todo lo que vieras en la conciencia material, antes de que tuvieras la experiencia del ego en el mundo físico, ya antes de eso, en la eternidad, en Arabot, en el laboratorio de las almas, ya yo te había diseñado y te había puesto un diseño particular y peculiar que era el que ibas a manifestar en la tierra. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo? Dios le está diciendo que el primer nivel para vencer el rechazo, número uno, es entender tu diseño interior. Escúchame bien y escúchame atentamente. Tienes que aprender cómo fuiste diseñado interiormente, porque como estás diseñado en el interior, eso va a traer la sanidad y la salud completa a nivel emocional. Segundo principio, entender que la mentalidad crística, la mente crística, es el desarrollo de la aceptación del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando yo accedo a la mente de Cristo, a ser como Cristo, yo me conecto con una realidad emocional que es totalmente distinta a lo que yo estoy experimentando en la conciencia material. Cuando aprendemos a trabajar nuestras emociones desde el ámbito espiritual, todas las cosas que están en nuestro mundo van a comenzar a cambiar y van a comenzar a ser transformadas. Quiero decirte que si estás disfrutando este video, si has llegado hasta este punto, quiero invitarte a que puedas darle me gusta para que más personas puedan recibir este contenido y puedas dejarnos tu comentario desde dónde nos escribes, desde qué lugar del mundo nos estás escribiendo, porque nos tomamos el tiempo a veces de leer los comentarios y también responderte. También, si quieres, déjanos en la cajita de comentarios sobre qué tema te gustaría que hablemos en las próximas series que vamos a estar trabajando. Ahora bien, quiero hablar un poquito acerca de por qué duele el rechazo. Lo primero que quiero hablar, antes de entrar más profundo a tocar la parte de por qué el rechazo es doloroso a nivel interior, quiero hablar acerca de la experiencia de Jeremías. Uno de los escritores que he leído sobre Jeremías explica que posiblemente, que hay mucha probabilidad de que Jeremías haya perdido a su madre, y de hecho los niños de Benjamín tenían esa tendencia a que parece que desarrollaban tan fuerte que muchas madres, al no tener fuerza ellas a nivel interior, cuando daban a luz el parto se trababa y morían. Un niño, por ejemplo, que viene con esa realidad de que la madre murió en el día de su nacimiento o la madre murió mientras le daba luz, normalmente cargan con este tipo de esencia, de esa energía negativa, de rechazo, de culpa, de dolor. Y es muy posiblemente que Jeremías haya experimentado esto, que Jeremías haya tenido este tipo de experiencias. Otros dicen que posiblemente esta experiencia haya sido porque Jeremías, como era sacerdote, estaba comprometido para luego de su
vamos a decirlo así, de tomar su oficio, de ocupar su oficio como sacerdote, casarse y que haya perdido al amor de su vida en ese tiempo en el que fue llamado por Dios al ministerio profético. Entonces, no sabemos a ciencia cierta, obviamente esos son escritos acerca de la situación, análisis personales acerca de la situación. No tenemos una esencia correcta de cómo definir qué estaba pasando, pero sí podemos decir que a nivel personal él estaba experimentando esa realidad de sentir rechazo, de sentir dolor. Imagínese usted que un niño haya perdido a su madre o que haya perdido el amor de su vida y haya tenido que morir a esa realidad de las relaciones naturales para poder adentrarse en ese mundo espiritual. ¿Por qué? Eso explicaría muchas cosas a nivel personal de muchos profetas que hoy operan, pero que sus vidas, cuando tú tratas de acercarte a ellos, tienen un bloqueo. Ellos ponen paredes, y es porque obviamente no desean volver a experimentar esa realidad de lo que vivieron anteriormente, ya sea rechazo, dolor o traición. Ahora bien, ¿por qué duele el rechazo? El rechazo duele porque el rechazo activa nuestro cerebro, las mismas áreas a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que se activan, los mismos sensores o los mismos neurotransmisores que se pueden activar a través del dolor. Cuando sentimos dolor físico, es lo mismo que se activa cuando sentimos el rechazo. Y eso se debe a que somos seres sociales. ¿Qué significa esto? Que somos seres que necesitamos estar en comunidad, que fuimos creados para estar en comunidad y que necesitamos sentirnos conectados. Aunque yo le voy a decir la verdad, cuando hable sobre cómo salir de la matriz, voy a tener una serie nueva después de que termine esta, donde voy a hablar, el tema es saliendo de la matriz. Y voy a hablar un poco acerca de por qué esa realidad de los sentimientos que estamos experimentando, los que necesitamos, que necesitamos sentirnos conectados, eso es un holograma que está pasando frente a nosotros. Y voy a enseñar cómo podemos desconectarnos y cómo podemos salir de esos sentimientos. Pero a nivel de definición sociológica, los sociólogos explican que somos seres sociales y que necesitamos sentirnos conectados y necesitamos ser aceptados por los demás. Ahora bien, ¿cómo yo puedo? Estoy sintiendo estas realidades, esto está pasando. ¿Cómo puedo superar el rechazo? ¿Cómo puedo salir de ese estado emocional? Porque quiero que usted sepa que eso no es más que un estado emocional y que usted decide si quedarse allí o no quedarse allí. Hay un nivel, voy a hablar más adelante, bueno, seguro lo toque cuando hable sobre salir de la matriz, sobre 7 elementos del cerebro místico. La realidad es que nosotros, como seres espirituales y seres físicos a la misma vez, tener esa realidad, aunque voy a decir la verdad, no existe tal separación como mundo físico y mundo espiritual. El mundo físico es el mundo espiritual condensado y el mundo espiritual es el mundo físico amplificado. Vamos a hablarlo así. Entonces, cuando hablamos desde la realidad real, nuestro mundo físico está totalmente conectado, está totalmente dirigido, establecido por el mundo espiritual y viceversa. Una cosa no se puede separar de la otra. Entonces, cuando hablamos acerca del cerebro místico, estamos hablando de que hay 7 niveles dentro de tu cerebro, que esas energías, o vamos a decirlo así, esos químicos que se están dando dentro del cerebro generan cada una de las experiencias que tú puedes estar teniendo a nivel espiritual. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque ningún profeta te lo va a decir en Latinoamérica, o si alguien lo dice, normalmente las personas que escucho no están en el mundo del cristianismo ni en el mundo religioso espiritual ni son profetas, pero como profeta tengo la responsabilidad de decirte que todo lo que Dios necesita para operar a través de ti ya existe dentro de ti. Él lo puso dentro de ti. Por eso el rechazo no es un estado espiritual. Quiero que me escuches bien. Yo puedo trabajarlo desde el ámbito espiritual porque el mundo espiritual y el físico están conectados. Pero el rechazo es un estado emocional. Podemos decirle espiritual si queremos, pero es un estado emocional. Es un estado que está allí, que si tú le das paso y tú eres el que tiene la responsabilidad de dejarlo pasar o de limitar y decir no lo quiero. Tú eres el que decides si te quedas con ese dolor, si te quedas
con esa amargura, con esa falta de perdón, o posteriormente perdonas a las personas que te rechazaron y sigues caminando hacia adelante. O sea, es una decisión personal. Ahora bien, ¿cómo yo lo puedo superar? Entendiendo que yo tengo la responsabilidad de mi vida. Porque Dios no dice, ven, Jeremías, que yo te voy a hacer arrepentir y te voy a ayudar. No, Dios le dice, cambia tus pensamientos, arrepiéntete, conviértete, cambia tu forma de ser. No dice, ven que te voy a convertir. Dios no dice, yo voy a convertir a Jeremías, porque Dios sabía que el aspecto emocional eres tú quien decides quedarte allí. Es lo mismo, yo conozco personas que han sido abusadas grotescamente y ellas son las que deciden si porque me abusaron me convierto en una mujer que se va a prostituir, o si me voy a convertir en una mujer de Dios, o si posteriormente lo que voy a hacer es que me voy a convertir en una mujer de Dios, pero me voy a convertir en una madre católica, o me voy a convertir en una mujer que decidió vivir su vida a pesar de eso. Sé que fui abusada, sé que fui dañada, pero voy a perdonar eso, voy a liberarme de esa realidad emocional y voy a seguir caminando y voy a tener hijos, voy a casarme, voy a vivir una vida estable. Tú eres el que tienes la capacidad de decidir si te quedas amarrado en esa realidad que te tocó vivir, bien o mal, te tocó vivir esa realidad, o si salgo de eso, tomo la responsabilidad y adopto mi capacidad, desarrollo mi capacidad inherente y sigo con los dones, con el aprendizaje y con la reconstrucción de lo que está pasando dentro de mí a nivel emocional. Es decir, tú eres el que tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Pero hay 4 o 5 formas de cómo superar el rechazo, y una de ellas es, número 1, tienes que aceptar tus sentimientos. Es decir, tienes que aceptar que te sientes herido. Tienes que aceptar que no te gustó cómo te trató tu papá o tu mamá o tus tíos o tu abuela. Tienes que aceptar que te sentiste herido y que estás enojado porque te sentiste herido. Número 2, tienes que cambiar tu perspectiva. El rechazo no define el valor que tú tienes. Yo no valgo por lo que una persona opine de mí. Yo valgo por lo que soy, por lo que tengo y por los elementos que puedo brindar al mundo material. Número 3, tienes que trabajar en tu autoestima. ¿Qué significa esto? Tienes que cuidarte, tienes que valorarte a ti mismo, porque el rechazo puede llevarte a un nivel tan profundo donde tú te degrades sexualmente, donde te degrades emocionalmente y entres o en una relación narcisista, una relación psicópata. Puedes entrar en promiscuidad sexual y muchas otras cosas se pueden generar a partir de ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar en mi autoestima y entender que yo no valgo por un abuso. Yo no valgo porque mi papá o mi mamá me quisieron o no me quisieron. Yo valgo por lo que soy, por lo que tengo que ofrecerle al mundo ahora y por lo que voy a desarrollar en el futuro. Número 4, tienes que rodearte de personas positivas. Es decir, tienes que desarrollar un círculo correcto. Y muchas veces esto implica que nos desconectemos de nuestros círculos parentales. Hay padres y madres que son manipuladores. Hay padres y madres que son narcisistas. Hay padres y madres que tienen complejos, que tienen estructuras emocionales de abuso, donde si te mantienes en esa relación vas a vivir constantemente siendo herido. Hay un punto donde te va a tocar tener que dejar a papá, tener que dejar a mamá, tener que desconectarte de una relación que está afectándote emocionalmente y que no te deja avanzar y progresar hacia lo próximo, hacia el próximo paso de tu vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que renunciar a eso. Tengo que desconectarme. Tengo que saber que tú eres mi papá, tú eres mi mamá, yo te honro a la distancia. Cuando necesites mi ayuda te voy a ayudar a la distancia, pero yo tengo que cuidar mi corazón. Es decir, yo voy primero. No es que soy egoísta, es que si yo no puedo amar a nadie como amarlo por encima de mí, yo tengo que amarte como me amo a mí mismo. Es lo que dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer lugar a donde tengo que amarme es a mí. Entonces, eso es importante porque eso nos lleva al quinto paso. Tienes que tener paciencia contigo mismo. Tienes que ser amable contigo. Tienes que saber, y esto pasa mucho, cuando hay un sentimiento de rechazo, las personas desarrollan un sentimiento de autodestrucción. Cuando el rechazo llega a un nivel muy elevado y tú entras o abres puertas distintas en ciertos mundos, por ejemplo de promiscuidad, de rebeldía o de rebelión por el mismo rechazo, llega un nivel donde la última puerta que se abre es una puerta de autodestrucción, que es donde la gente quiere muchas veces
practicar suicidio, practicar situaciones muy difíciles y muy duras. No tenemos que llegar a esta realidad. ¿Cuál es la forma? Estos 5 pasos que acabo de hablar. Tienes que, número 1, aceptar tus sentimientos. Número 2, cambiar tu perspectiva. Número 3, trabajar en tu autoestima. Número 4, mejorar tu círculo. Y número 5, practicar la autocompasión. No es que tú vas a autoconmiserarte. No es que tú vas a verte como una víctima. No. Autocompasión es que si cometí un error, paro, me autorreviso, me autoanalizo y sigo caminando. Hay cosas mucho mejores y mucho mayores por delante. Y cuando avanzo hacia adelante, voy redefiniendo mi presente. Amén. Así que quiero orar por ti si estás experimentando rechazo, si has experimentado esa situación emocional en tu interior. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que nos está viendo en diferentes partes del mundo, para que su corazón, Señor, si han experimentado rechazo ahora, pueda recibir sanidad. Dios, dice la Biblia que el profeta Jeremías, él no admitía curación. Su corazón no quería ser sanado. Pero hay mucha gente que está allá que sí quiere ser sanada, que sí entiende que esa realidad emocional los está deteniendo, los está frustrando y les está impidiendo conectarse con el próximo nivel de sus vidas. Señor, si han cometido pecados, si han fallado, se han envuelto en rebeldía, en promiscuidad, dice tu palabra que a quien le perdonemos los pecados le serán perdonados. Por eso en el nombre de Jesús perdono sus pecados y ordeno que sean libres de toda realidad pecaminosa en sus vidas y ellos sean levantados al próximo nivel de sus vidas, sean sanos. Todo el que escuche mi voz en esta hora sea sanado en el nombre poderoso de Jesús y ellos puedan entrar en esa realidad espiritual distinta y puedan subir de nivel, en un nivel mayor, Señor, de sus vidas y de la realización de su propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Quiero decirte que si has llegado hasta este nivel del video, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Si te suscribes, vas a estar apoyándonos y vas a estar respaldando lo que estamos haciendo en este canal y vas a poder ayudar a que más personas también puedan conectarse. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima clase. Shalom.